¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien, pero no podías explicarlo? ¿Has confiado en alguien que parecía sincero solo para descubrir que te traicionó? Y si te dijera que la Biblia habla de un poder oculto que muy pocos conocen, un don que puede transformar tu vida y protegerte de engaños, manipulaciones y decisiones equivocadas, un poder que no proviene de la lógica ni de la intuición humana, sino directamente del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual es mucho más que simple intuición. Es la capacidad de ver lo que otros no ven, de distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente proviene de Dios. Es una herramienta que te permitirá conocer la verdad en medio del engaño, tomar decisiones acertadas y caminar con seguridad en la voluntad de Dios. Pero aquí está el secreto. Muy pocas personas desarrollan este don y por eso terminan cayendo en trampas espirituales, en relaciones destructivas y en caminos que los alejan del propósito divino. Hoy te revelaré lo que la Biblia enseña sobre este poder y, lo más importante, cómo puedes activarlo en tu vida. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has tomado una decisión de la que después te arrepentiste? ¿Cuántas veces te has preguntado si una voz en tu mente era realmente Dios hablándote o simplemente tu propio pensamiento? En los próximos minutos vamos a descubrir cómo reconocer la voz de Dios y cómo evitar los engaños del enemigo. Pero antes de empezar, quiero que comentes en este video la frase: Señor, dame discernimiento. Esto será un acto de fe. Si lo escribes, estarás declarando que estás listo para recibir esta revelación. También quiero pedirte que le des me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta enseñanza en su vida. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrirle los ojos a alguien más. Muchos cristianos viven en constante confusión porque no saben discernir la voluntad de Dios. Hoy vamos a cambiar eso. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza te revelaré una clave que podría desbloquear una gran bendición en tu vida. Ahora sí, vamos a empezar con el estudio. El discernimiento no es una simple habilidad humana, sino un regalo que Dios otorga a aquellos que lo buscan sinceramente. En 1 Corintios 12:10, el apóstol Pablo menciona el discernimiento de espíritus como uno de los dones del Espíritu Santo. Esto significa que no es algo que podamos desarrollar por nuestra cuenta, sino que es Dios mismo quien nos capacita para ver más allá de lo evidente y comprender lo que está oculto a los ojos naturales. Este don nos permite distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que es un engaño del enemigo. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de falsas enseñanzas, falsas profecías y mensajes que parecen piadosos, pero que en realidad están diseñados para desviar a los creyentes del camino de la verdad. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sin discernimiento, es fácil dejarse llevar por palabras que suenan espirituales, pero que en realidad no tienen fundamento en la palabra de Dios. Es por eso que muchos han caído en doctrinas erróneas, en relaciones tóxicas disfrazadas de amor y en caminos que parecen buenos, pero que terminan alejándolos del propósito divino. El discernimiento no solo nos protege de engaños espirituales, sino que también nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Nos permite identificar las intenciones ocultas de las personas, tomar decisiones sabias en nuestro trabajo y familia y reconocer cuando Dios nos está guiando en una dirección específica. Pero aquí está la clave. Dios da este don a quienes lo desean y lo buscan con humildad.
En Santiago 1:5 se nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El discernimiento es una expresión de la sabiduría divina en acción. No es un conocimiento adquirido en libros ni una simple intuición humana. Es la capacidad de ver el mundo con los ojos de Dios. Y tú puedes recibir este don si lo pides con fe y disposición para obedecer la verdad que Él te revele. ¿Has pedido alguna vez este don a Dios? ¿Has experimentado situaciones donde sentiste que algo no estaba bien y luego confirmaste que era un engaño? Déjamelo en los comentarios, porque tu testimonio puede ayudar a otros a comprender la importancia de este regalo divino. El discernimiento es un don de Dios, pero como cualquier otro regalo espiritual, necesita ser desarrollado y fortalecido. No basta con recibirlo. Es necesario ejercitarlo y cultivarlo a través de una relación cercana con Dios. La primera clave para desarrollar el discernimiento es sumergirse en la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto significa que las Escrituras tienen el poder de revelar la verdad y exponer lo que está oculto. Cuando meditamos en la Biblia, nuestra mente se renueva y podemos ver con claridad lo que antes pasábamos por alto. Además, debemos permanecer en oración constante. La oración no es solo hablar con Dios, sino también escuchar su voz. En Jeremías 33:3, Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando oramos con un corazón sincero, Dios nos muestra lo que está detrás de las apariencias y nos da dirección en medio de la confusión. Otro factor fundamental es la obediencia a Dios. El discernimiento crece en aquellos que están dispuestos a seguir la verdad, aunque sea difícil. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Es decir, cuando nos comprometemos a vivir según los principios divinos, nuestro espíritu se vuelve más sensible para detectar lo que proviene de Dios y lo que no. También debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús prometió: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro maestro y consejero. Nos alerta cuando algo no es de Dios. Nos da paz cuando estamos en el camino correcto y nos inquieta cuando algo no está alineado con su voluntad. Por último, es importante rodearse de personas espiritualmente maduras. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Al caminar con creyentes que tienen un discernimiento más desarrollado, podemos aprender de su experiencia y recibir consejos sabios. El discernimiento espiritual no es un privilegio para unos pocos. Está disponible para todo aquel que anhele en conocer la verdad y caminar en los caminos de Dios. ¿Estás dispuesto a ejercitarlo y permitir que Dios te guíe con mayor claridad? Si deseas recibir este don en mayor medida, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales. A pesar de la importancia del discernimiento, muchos creyentes viven sin desarrollarlo plenamente. La falta de discernimiento puede traer consecuencias graves, como tomar decisiones equivocadas, ser engañados por doctrinas falsas o incluso alejarse del propósito de Dios. Pero, ¿cómo podemos saber si nuestro discernimiento espiritual está debilitado? Una señal clara es la falta de hambre por la palabra de Dios. Cuando alguien deja de buscar la verdad en las Escrituras, su visión espiritual se nubla. Salmo 119:105 nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Sin la luz de la palabra es fácil perderse en la oscuridad del engaño. Otra señal es vivir dominado por las emociones en lugar de por la verdad de Dios. Jeremías 17:9 advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si tomamos decisiones basadas en lo que sentimos en el momento, sin buscar la dirección de Dios, corremos el riesgo de ser manipulados y desviados de su voluntad. También es peligroso aceptar cualquier enseñanza sin examinarla a la luz de la Biblia. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Muchas doctrinas parecen correctas a simple vista, pero solo aquellos con discernimiento pueden reconocer si realmente están alineadas con la palabra de Dios. Un signo alarmante de un discernimiento débil es cuando alguien no puede diferenciar entre lo santo y lo profano. Ezequiel 44:23 dice que los sacerdotes debían enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hoy en día, muchos creyentes toleran el pecado y justifican lo que Dios ha condenado. Otra señal es ser fácilmente influenciado por la cultura y la opinión popular. Romanos 12:2 nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si alguien se deja llevar por las tendencias del mundo, en lugar de por los principios de Dios, su discernimiento está comprometido. Por último, un discernimiento débil se refleja en la falta de paz interior. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando alguien toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, su espíritu se inquieta y pierde la paz que solo viene de caminar en la verdad. Si al leer esto identificas alguna de estas señales en tu vida, no te desanimes. Dios está dispuesto a abrir tus ojos y fortalecer tu discernimiento si se lo pides. Escribe en los comentarios: Señor, despierta mi espíritu y dame discernimiento, y prepárate para recibir su guía. Si el discernimiento es clave para caminar en la voluntad de Dios, entonces es fundamental saber cómo desarrollarlo. No es algo que se obtiene de la noche a la mañana, sino un don que crece a medida que nos acercamos más al Señor y nos alineamos con su verdad. El primer paso es sumergirse en la palabra de Dios. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuanto más meditamos en la Escritura, más entrenamos nuestros sentidos espirituales para reconocer la verdad y rechazar la mentira. Otra clave es buscar la dirección del Espíritu Santo. Juan 16:13 nos enseña que cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No podemos depender únicamente de nuestro intelecto o experiencia. Necesitamos la guía constante del Espíritu de Dios para discernir lo que es correcto en cada situación. El discernimiento también se fortalece cultivando una vida de oración. Santiago 1:5 promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios desea darnos discernimiento, pero debemos buscarlo con humildad y constancia en la oración. Un punto esencial es rodearse de personas sabias y espirituales. Proverbios 13:20 advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las amistades y mentores espirituales pueden ayudarnos a ver lo que nosotros no percibimos y a confirmar la dirección de Dios en nuestras vidas.
También debemos aprender a escuchar la voz de Dios. En 1 Reyes 19:12, Dios no se manifestó en un viento fuerte ni en un terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Muchas veces buscamos respuestas en señales externas, cuando en realidad Dios nos habla en lo profundo de nuestro espíritu. Por último, es vital poner en práctica lo que aprendemos. Jesús dijo en Juan 7:17, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios». A medida que obedecemos la verdad, nuestro discernimiento se afina y nos volvemos más sensibles a la dirección del Señor. Dios quiere que vivas con claridad, tomando decisiones alineadas con su voluntad y evitando los engaños del enemigo. Si anhelas un discernimiento más profundo, escribe en los comentarios: «Señor, abre mis ojos espirituales y enséñame a discernir». A pesar de que Dios nos ha dado la capacidad de discernir, hay ciertos obstáculos que pueden nublar nuestra visión espiritual y hacernos tomar decisiones erróneas. Estos obstáculos son como velos que impiden que veamos la verdad con claridad. Uno de los mayores impedimentos es la falta de comunión con Dios. En Oseas 4:6, el Señor dice: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Cuando descuidamos la oración y la lectura de la palabra, nos volvemos espiritualmente débiles y vulnerables a la confusión. Otro obstáculo es el pecado no confesado. Isaías 59:2 nos advierte: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Cuando permitimos que el pecado gobierne nuestras vidas, nuestro discernimiento se debilita porque nuestro corazón se endurece y se aleja de la voz de Dios. También podemos ser impedidos por la influencia del mundo. Romanos 12:2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Si dejamos que la cultura, la sociedad o las filosofías humanas dicten nuestra manera de pensar, perderemos la capacidad de distinguir la verdad del error. Otro gran enemigo del discernimiento es el orgullo espiritual. Proverbios 3:7 dice: «No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal». Cuando creemos que ya lo sabemos todo y no somos enseñables, nos volvemos ciegos a las advertencias de Dios y caemos en el error. La duda y la incredulidad también pueden apagar nuestro discernimiento. Santiago 1:6-8 dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si constantemente cuestionamos la voz de Dios y no confiamos en su dirección, seremos inestables y fácilmente engañados. Por último, el miedo y la ansiedad pueden nublar nuestra percepción. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tomamos decisiones basadas en el miedo en lugar de en la fe, nos alejamos de la voluntad de Dios. Si deseas que Dios quite todo obstáculo de tu vida, escribe en los comentarios: «Señor, limpia mi corazón y abre mis ojos para ver con claridad». Dios desea que sus hijos sean sabios y capaces de distinguir entre lo que viene de Él y lo que no. El discernimiento espiritual no es un don exclusivo de unos pocos, sino una habilidad que todos podemos desarrollar si seguimos los principios correctos. El primer paso para desarrollar el discernimiento es sumergirse en la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». La Biblia es la fuente de la verdad y la guía para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.
Cuando meditamos en ella y la aplicamos, nuestros sentidos espirituales se afinan. Otro aspecto fundamental es la oración constante. Jeremías 33:3 dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Dios promete revelar su verdad a quienes buscan su dirección en oración. También es crucial tener comunión con el Espíritu Santo. Juan 16:13 declara: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». El Espíritu Santo nos habla a través de impresiones, convicciones y la paz interior. Si aprendemos a escuchar su voz, evitaremos muchos engaños. El discernimiento también se fortalece con la obediencia a Dios. Jesús dijo en Juan 7:17: «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios». Cuanto más obedecemos su palabra, más entendemos su verdad y más claridad tenemos en nuestras decisiones. Además, debemos rodearnos de personas espiritualmente maduras. Proverbios 13:20 nos advierte: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Tener mentores espirituales y congregarnos con otros creyentes nos ayuda a recibir consejo sabio y evitar el error. Por último, debemos aprender a probar los espíritus. 1 Juan 4:1 nos exhorta: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Necesitamos evaluar las enseñanzas, los profetas y las visiones a la luz de la Escritura. Si deseas que Dios te ayude a desarrollar un discernimiento espiritual profundo, comenta: «Señor, enséñame a distinguir tu voz de las falsas voces». Aunque Dios desea que todos sus hijos tengan discernimiento, hay ciertos obstáculos que pueden nublar nuestra capacidad de ver la verdad y tomar decisiones sabias. Identificarlos y superarlos es clave para fortalecer nuestra vida espiritual. Uno de los mayores obstáculos es el pecado no confesado. Cuando una persona vive en desobediencia, su corazón se endurece y se vuelve insensible a la voz de Dios. Isaías 59:2 dice: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también nos vuelve vulnerables a los engaños del enemigo. Otro impedimento es la falta de conocimiento bíblico. Oseas 4:6 advierte: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Quienes no estudian la palabra de Dios se dejan llevar por doctrinas erróneas y por las emociones del momento. Sin el fundamento de la Escritura, es fácil ser engañado por filosofías humanas, falsas enseñanzas y aparentes nuevas revelaciones que no vienen de Dios. La soberbia y el orgullo también ciegan el discernimiento. Proverbios 16:18 dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Cuando una persona cree que ya sabe lo suficiente y no necesita consejo ni corrección, se vuelve vulnerable al error. El discernimiento requiere humildad para reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía de Dios y de otros creyentes maduros. Otro factor que impide el discernimiento es el amor por el mundo. 1 Juan 2:15 nos advierte: «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Cuando el corazón de una persona está apegado a los placeres, el dinero, la fama o la aprobación de los demás, se vuelve difícil escuchar la voz de Dios. La ambición desmedida puede llevar a justificar decisiones equivocadas y alejarse del propósito divino. Además, la falta de oración y comunión con Dios debilita el discernimiento. Lucas 21:36 nos exhorta: «Velad pues en todo tiempo orando». La oración es el canal a través del cual recibimos dirección y claridad. Cuando no cultivamos una vida de oración,
nuestra percepción espiritual se debilita y tomamos decisiones basadas en impulsos en lugar de en la dirección del Espíritu Santo. Por último, el temor al hombre puede llevarnos a tomar malas decisiones. Proverbios 29:25 declara: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchas veces, el deseo de agradar a los demás nos hace ignorar lo que Dios nos está mostrando. Para desarrollar discernimiento, debemos aprender a priorizar la voluntad de Dios sobre la opinión de las personas. Si deseas que Dios remueva cualquier obstáculo que impida tu discernimiento, comenta: Señor, limpia mi corazón para escuchar tu voz con claridad. El discernimiento espiritual no es un don reservado para unos pocos, es una capacidad que todo creyente puede desarrollar si se esfuerza en buscar la dirección de Dios. La Biblia nos da principios claros para crecer en discernimiento y evitar ser engañados por las trampas del enemigo. El primer paso para desarrollar discernimiento es llenarse de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuanto más conocimiento bíblico tengamos, más fácil será identificar lo que viene de Dios y lo que es un engaño. Jesús venció las tentaciones del diablo en el desierto con la Escritura, Mateo 4:1-11, mostrándonos que la verdad de Dios es nuestra mejor arma contra el error. Otro aspecto fundamental es permanecer en comunión con el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Solo con la guía del Espíritu podemos entender la voluntad de Dios y discernir correctamente. Esto requiere una vida de oración, ayuno y búsqueda constante de su presencia. Además, debemos desarrollar un corazón humilde y enseñable. Proverbios 11:2 advierte: con los humildes está la sabiduría. Cuando reconocemos que no lo sabemos todo y buscamos la instrucción de Dios y de otros creyentes maduros, nuestro discernimiento se fortalece. Las personas orgullosas y autosuficientes son más propensas a caer en el engaño porque rechazan la corrección. Otro hábito clave es poner a prueba todo lo que escuchamos. 1 Tesalonicenses 5:21 nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. No debemos aceptar enseñanzas, visiones o profecías sin evaluarlas a la luz de la Escritura. El enemigo muchas veces se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14, por lo que es crucial analizar cada mensaje con la verdad bíblica. También es importante rodearse de personas con discernimiento. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si nos relacionamos con creyentes maduros que buscan a Dios, aprenderemos de su sabiduría y evitaremos muchos errores. Otro principio vital es no dejarse guiar por las emociones. Jeremías 17:9 nos advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Las emociones pueden ser manipuladas y cambiar con facilidad, pero la verdad de Dios es constante. Antes de tomar decisiones importantes, debemos buscar la dirección de Dios en oración y esperar su confirmación en su palabra. Por último, para desarrollar discernimiento, debemos ser obedientes a lo que Dios ya nos ha mostrado. Santiago 1:22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Cuando aplicamos la verdad de Dios en nuestra vida diaria, nuestro discernimiento se agudiza y aprendemos a diferenciar con mayor claridad la voz de Dios de las distracciones del mundo. Si deseas crecer en discernimiento, comenta: Señor, abre mis ojos espirituales para ver tu verdad. El discernimiento espiritual no es solo para grandes decisiones,
sino también para cada detalle de nuestra vida diaria. Muchas veces buscamos guía divina para situaciones trascendentales, pero olvidamos que Dios también quiere guiarnos en nuestras rutinas diarias, en las decisiones más pequeñas y cotidianas. En Proverbios 3, 5, 6 se nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos enseña que el discernimiento debe abarcar cada aspecto de nuestra vida. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en lo pequeño, también seremos capaces de reconocerla en lo grande. Cada acción que tomemos, ya sea un simple trabajo diario o una gran elección, debe estar bajo su dirección. Discernir en las relaciones personales es una de las áreas más críticas en las que debemos buscar la dirección divina. 2 Corintios 15:33 nos dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas con las que nos rodeamos tienen un impacto directo en nuestra vida espiritual. El discernimiento nos permite reconocer qué relaciones edifican nuestra fe y cuáles pueden desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. No se trata de juzgar a los demás, sino de ser sabios y reconocer qué influencias nos son beneficiosas y cuáles no. También en nuestra vida profesional debemos aplicar el discernimiento. A menudo nos enfrentamos a decisiones que parecen correctas a los ojos humanos, pero el Espíritu Santo nos llama a hacer lo contrario. En estos momentos necesitamos discernir entre lo que es más conveniente y lo que es la voluntad perfecta de Dios. Colosenses 3:23 nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cada tarea que realicemos, por pequeña que sea, debe ser hecha con un corazón de obediencia a Dios. Además, el discernimiento es fundamental cuando tomamos decisiones financieras. En 1 Timoteo 6:10 se nos advierte: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. En un mundo donde el dinero tiene tanto poder, el discernimiento nos permite no caer en la avaricia ni en la codicia. Dios no quiere que seamos esclavos del dinero, sino mayordomos sabios de los recursos que Él nos ha dado. Nos invita a buscar su reino primero y todas las demás cosas nos serán añadidas. Mateo 6:33. Por otro lado, el discernimiento en el uso de nuestro tiempo es vital. Efesios 5:15-16 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es uno de los recursos más preciosos que tenemos y debemos ser sabios al usarlo. A veces, el discernimiento nos lleva a decir no a cosas que parecen buenas, pero que no son lo mejor para nuestra vida espiritual. Aprender a priorizar lo que realmente importa es una habilidad fundamental. Al vivir con discernimiento, nuestro día a día se convierte en una oportunidad para experimentar la dirección y la paz de Dios. No importa lo que enfrentemos, el Espíritu Santo quiere guiarnos en cada paso, transformando cada aspecto de nuestra vida en una manifestación de su voluntad perfecta. Si has sentido que Dios está hablando a tu corazón sobre cómo discernir tus decisiones diarias, comenta: Señor, quiero caminar bajo tu guía en cada paso que dé. La vida no siempre es clara. Hay momentos en los que la neblina de la incertidumbre nos envuelve, donde no sabemos qué camino tomar, qué decisión hacer o cuál es la voluntad de Dios. En esos momentos, el discernimiento se convierte en nuestra brújula, ayudándonos a navegar a través de las tormentas de la vida. En Santiago 1:5, la palabra de Dios nos ofrece una promesa divina. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos asegura que si en medio de nuestra confusión pedimos sabiduría, Dios generosamente nos la otorgará. Pero esta sabiduría no viene a través de nuestros pensamientos humanos, sino por medio del Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo discernir en tiempos de confusión? En primer lugar, debemos reconocer que no estamos solos. Jesús mismo prometió en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando estamos en confusión, el Espíritu Santo está disponible para enseñarnos, para mostrarnos el camino, para susurrarnos en el corazón lo que debemos hacer. El discernimiento en esos momentos difíciles no siempre llega a través de respuestas rápidas o inmediatas, sino a través de una paz profunda que, aunque no entendemos todo, sabemos que Dios está en control. La historia de Elías en 1 Reyes 19, 11, 12 nos enseña una lección poderosa sobre cómo el discernimiento se activa en momentos de confusión. Después de que Elías huyera por su vida, temeroso por su vida y confundido por la amenaza de Jezabel, él se refugió en una cueva, esperando recibir una palabra de parte de Dios. El Señor le dijo: «Sal y ponte en el monte delante de Jehová». Elías obedeció, pero lo que sucedió en ese monte fue sorprendente. Primero vino un viento fuerte, luego un terremoto y después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos poderosos. Finalmente, Elías escuchó una voz apacible y delicada. Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Muchas veces Él nos habla en la quietud, en la calma, en la serenidad del corazón que está dispuesto a escucharle. Cuando la confusión llena nuestra mente, debemos tomar tiempo para estar en quietud ante Dios, permitiendo que su Espíritu nos hable. La solución no está en la prisa, sino en la paciencia y la confianza. Aunque el mundo pueda estar agitado a nuestro alrededor, el discernimiento espiritual nos da la capacidad de hallar paz y dirección en medio de la tormenta. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos recuerda que el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo pone de manifiesto la realidad de que el discernimiento no proviene de nuestra razón humana, sino del Espíritu Santo, quien nos permite ver más allá de lo que está a simple vista. En tiempos de confusión, es vital depender de la guía espiritual, porque la sabiduría humana no siempre será suficiente para superar las pruebas de la vida. Es esencial no tomar decisiones basadas únicamente en nuestras emociones o en lo que parece lógico en ese momento. Muchas veces Dios quiere que confiemos en Él y que sigamos su voz en medio del caos. Al hacerlo, encontramos claridad, dirección y paz, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Si has experimentado tiempos de confusión y deseas más claridad, comenta: «Guíame, Señor, en mi confusión, confío en tu sabiduría». Al llegar al final de este estudio sobre el poder del discernimiento, quiero felicitarte por tu dedicación. Si has llegado hasta aquí, es porque en tu corazón hay un deseo profundo de conocer más acerca de la voluntad de Dios y cómo discernir su voz en tu vida. Esto es un paso crucial en tu caminar espiritual. No te detengas. Dios está obrando en ti y Él quiere que continúes creciendo en sabiduría y entendimiento. Recuerda que el discernimiento no es solo un acto de conocimiento, sino una actitud de humildad y dependencia del Espíritu Santo.
En cada decisión que tomes, en cada momento de duda, Él está allí para guiarte. Al ser sensible a su voz, descubrirás que las decisiones correctas se hacen más claras, las preocupaciones se desvanecen y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te acompañará. La verdadera libertad proviene de vivir conforme a la voluntad de Dios, confiando plenamente en su dirección. Quiero que reflexiones sobre este versículo que nos da esperanza en momentos de incertidumbre. El que camina en rectitud teme a Jehová, pero el que endereza sus caminos, Él lo hará prosperar. Proverbios 16:7. Si confías en Dios y sigues su dirección, Él prosperará tus pasos y te llevará por el camino correcto. El discernimiento traerá paz y prosperidad a tu vida. Si sientes que este estudio ha tocado tu corazón y deseas recibir más enseñanzas como esta, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta al video y lo compartas con otros que también necesiten la sabiduría divina. Tu acción puede ser una semilla que siembre paz en el corazón de alguien más. Deja en los comentarios tu experiencia con el discernimiento en tu vida. ¿Has sentido alguna vez que Dios te habló de manera clara y directa? ¿Cómo te ha ayudado a tomar decisiones importantes? Me encantaría leer tus testimonios y saber cómo este mensaje ha impactado tu vida. Como siempre, no olvides que Dios tiene grandes planes para ti. Confía en Él, escucha su voz y deja que el discernimiento transforme tu vida, que su paz llene tu corazón ahora y siempre. Paz en Cristo y hasta el próximo estudio.